Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso, como siempre, le vamos a dar gracias diciéndole en forma de oración: te damos gracias, Padre Celestial, por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra, que va a ser de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, Juan 14, 26, el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor me ha enseñado y le está enseñando a ustedes también. Amén. A través del himno de Aleluya, queridos hermanos, vamos a estar compartiendo en este día Génesis capítulo 21. Y hoy se va a compartir desde el versículo 22, que sería la tercera parte, desde el versículo 22 al 34, ¿sí? Dice la palabra del Señor, desde el versículo 22 voy a leer hasta el 24, y dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Es palabra del Señor, y le damos gloria a su bendita palabra. Amén. Amén, queridos hermanos. Ahí está, entonces, gloria a la palabra del Señor. Y a partir de este momento vamos a empezar a ir al desarrollo de esta enseñanza, como siempre, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, queridos hermanos. Bien, presentado todo el panorama, acá hemos entrado leyendo el versículo 22 hasta el 24, ¿verdad? Pero vamos a arrancar desde el versículo 22. En el versículo 22, yo le había dicho a ustedes que Génesis capítulo 21 estaba en tres partes dividido, y esta sería la tercera parte, en donde está este pacto, este juramento, este pacto que hace Abraham con Abimelech. Este Abimelech ya lo hemos visto en el capítulo 20, ¿verdad? Ahora, ustedes van a empezar a darse cuenta de muchas cosas por el simple hecho de que, por ejemplo, ya escucharon hablar de Abimelech, pero también más adelante, capítulos venideros, como el 26, que todavía no llegamos, entra en escena Abimelech. Pero, según la teología, se piensa que es como era como Herodes, por ejemplo, o los César, que eran repeticiones de nombres por tiempos. Aparentemente no son las mismas personas, pero sí llevan el mismo, como un sobrenombre, como una costumbre. Eso es uno de los razonamientos que tiene la teología. Algunos dicen que en realidad en esta parte sí era el mismo Abimelech, y yo compruebo que sí por lo que le acaba de decir. Porque cuando estaban en sus tierras, cuando Dios le habló, los bendijo, los sacó bendecidos y le dijo que habiten ahí alrededor de las tierras de Abimelech. Y eso justamente es lo que está haciendo Abraham. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo que vamos a aprender primeramente, hay algo que es muy importante para nosotros que somos cristianos, y es reflejar al Señor en nuestra vida, en el andar cotidiano, en todo lo que hagamos. Es bueno que las otras personas puedan ver al Señor a través de nosotros. Por ejemplo, yo estoy hablándoles a ustedes, estoy siendo como un vocero de Dios, enseñándoles, y para ustedes, por más que no me conozcan profundamente, sienten ver un reflejo del Señor, porque se está hablando de Él. Y eso es lo que está haciendo hincapié este versículo 22 de Génesis 21, porque dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe del ejército, por supuesto de Abimelech, a Abraham, diciendo, y esta es la parte clave: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, ustedes quieren que Dios esté con ustedes en todas las cosas que hacen, y decimos amén. O sea, queremos que sea así.
Por eso es que vieron que Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, ¿verdad? Que lo hagamos para el Señor. Entonces estamos viendo que Abraham, ¿qué es lo que está haciendo? Está a punto de hacer algo que es muy inteligente, algo que está separado de la soberbia de la parte del hombre. Se está manejando de una forma que vendría a ser espiritual, ya que Dios está con él. Cuando uno lee Génesis 20:15, ahí vemos en Génesis capítulo 20:15, y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Esto ya lo hemos visto. Por lo tanto, está habitando en esa tierra. Está habitando, pero ¿cuál era uno de los mayores problemas que había en ese tiempo? Y lo vamos a ver en capítulos venideros, incluso con Isaac, con Jacob, los hijos de Abraham. Era el tema del agua, de los pozos. Por eso en Juan capítulo 4 habla del pozo de Jacob con esa mujer samaritana. Y del agua. Era muy importante el agua y los pozos por los animales, por las ovejas. Y tenía un trasfondo también que es espiritual. Pero también literalmente es importante el agua, que es lo que le había pasado también con Lot, su sobrino, que tuvieron que separarse y él se fue a Sodoma por el simple hecho del tema de las aguas y todo eso. Ahora nos encontramos acá que nuevamente tiene un encuentro Abimelech, pero ¿cuál es la diferencia? Generalmente Abimelech y Ficol, que es príncipe del ejército, cuando veían a alguien en su territorio que estaban usurpando, usando ya sea el agua o lo que sea, directamente los mataban. Pero en este caso hay como un temor de Dios y no lo quieren tocar a Abraham. ¿Pero por qué no lo quieren tocar? Porque la mano poderosa de Dios está en él. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan. Y hemos aprendido que en el libro de Gálatas esas promesas son para nosotros. Son promesas que también están para con nosotros. Amén. Entonces, yo siempre digo, y no es soberbia, lo digo en la radio, lo digo en donde tengo un diálogo, que si hay alguien que sea mi enemigo, me preocupo yo por esa persona. Me preocupo porque cuando vos sos un elegido de Dios, como estamos viendo acá, la pasan muy mal aquellas personas que se meten con los hijos de Dios. Y yo lo he visto. E incluso he visto personas morir por ese tema. O sea que no es un tema muy delicado. ¿Sí? Por eso, Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, y el Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Así que no hay que tocar a los hijos de Dios. El Salmo 105 dice: no tocaréis a mis ungidos. Y ungido significa Cristo, y somos cristianos. O sea, ustedes son cristianos. Yo soy cristiano, o sea, somos un Cristo, porque somos la representación del mismo Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toma, pavo. Viva el Señor. No quise decir la libertad carajo, porque ya me van a empezar a cargar. Bueno, entonces, queridos hermanos, acá estamos observando que al reconocer a Abimelech, con quien está hablando, Dios está contigo en todo cuanto haces. Cuando uno lee Deuteronomio, ustedes lean Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, que se divide en dos partes, y habla de los beneficios en bendiciones para personas que son de la característica de Abraham, que escuchan la voz y cumplen su palabra, pero también habla de consecuencias, la otra mitad, de cuando nos apartamos del Señor y buscamos otros recursos y no somos obedientes a la voz del Señor. Dios está contigo en todo cuanto haces. Y ahí en ese Deuteronomio 28 le está hablando también a Israel y a nosotros, y nos habla de todas las áreas en las cuales vamos a ser bendecidos, y es en el mismo contexto de ese capítulo 28 de Deuteronomio del 1 al 14, en donde dice que los enemigos que vendrán por un camino y huirán por 7. Miren hasta qué punto estás bendecido. Ahí es también donde dice que vamos a llegar a ser cabeza y no cola, pero también tiene deudores. Todo este panorama nosotros lo tenemos que tomar para nuestras vidas, que somos de la promesa, ya somos cristianos. El tema es que al no tener el conocimiento pleno, no hemos desarrollado ese poder, porque el poder está en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se imaginan?
Si vos tenés conocimiento en matemática, en ciencia, en física, pongámosles en inglés, en portugués, o conocimiento en cualquier rama que vos te quieras imaginar, en el cual podés llegar a desarrollar lo que vos quieras porque tenés ese conocimiento. Y solucionás problemas de otros. Por ejemplo, el que tiene conocimiento en mecánica soluciona los problemas de todos aquellos que tienen problemas en los vehículos. Y se imagina nosotros teniendo la palabra de Dios, las cosas que se pueden solucionar y las cosas que Dios soluciona, adquiriendo el conocimiento de parte de Dios. O sea, es bastante fuerte, bastante importante. Eso lo fue entendiendo Abraham. Y no tan solo lo entendió Abraham, lo entendieron incluso personas que podrían haber sido sus enemigos, como Abimelech, o quizás como tu vecino, tu enemigo que quiere ser tu enemigo, o quien sea que tenga un problema con vos en cualquier área. Se van a terminar dando cuenta esas personas, si vos estás bien con el Señor, y no te van a querer molestar. No. O sea, si tienen 2 dedos de frente, no te van a querer molestar. No sé qué significa 2 dedos de frente, yo lo digo por costumbre, nada más, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, al leer esta palabra acá, de Génesis 20:15, vemos que ya se conocían Abraham con Abimelech, por todo el acontecimiento cuando le dijo que su mujer era la hermana. Pero más adelante, quiero que anoten Génesis capítulo 26, que eso lo vamos a ver más adelante, pero está bueno porque va como un ejemplo. En el versículo 24 al 29 de Génesis capítulo 26 dice: y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Le dice a Isaac, o sea, ya más grande, ya Isaac ya muere, ya estamos en el capítulo 26 porque Abraham muere en el capítulo 25. Y le dice: no temas porque yo estoy contigo. Palabra muy del Señor. Y dice: yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor, del Creador, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y ahí entra de nuevo en acción. ¿Quién va a entrar en acción ahora? Abimelech, dice. Y Abimelech vino a él desde Gerar. O sea, queriendo cobrar impuestos, demandando terreno, lo que vos quieras. Nuevamente está entrando en escena Abimelech. Nuevamente aparece. Pero ¿qué pasa? Podría haber aparecido y matarlo a Isaac. Ahora, ¿por qué no lo va a matar? Porque es hijo de quién. Ahí está el tema, porque es hijo de un hombre de Dios. Esto te salpica la bendición a vos. A tus hijos no lo pueden tocar así nomás, ni a tus nietos, porque es hijo de. ¿Entienden, queridos hermanos? Vayan tomándolo para su vida, es espiritual. Entonces, y Abimelech vino desde Gerar, y también entra en escena acá Ficol. Nuevamente Ficol, que es capitán de su ejército. Es el mismo que aparece en escena en Génesis 21-22, que es capitán del ejército. O sea que vienen preparados para matar. Y le dijo Isaac: ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Las mismas palabras que acabamos de leer en Génesis 21-22. ¿Qué le dice a Abimelech? También está Ficol, el príncipe del ejército. Dios está contigo. Y acá nuevamente está reconociendo, Abimelech le está diciendo, por supuesto no hago todo el contexto porque eso lo vamos a estudiar más adelante. Solamente el enfoque del ejemplo es, miren cómo está sucediendo prácticamente lo mismo, se repiten las cosas. Si hemos visto que el Señor está contigo y dijimos, ¿qué dijeron? Haya ahora juramento entre nosotros. O sea, ellos no quieren estar mal. Primeramente con Abraham no quieren estar mal. Ahora no quieren estar mal con Isaac, el hijo de Abraham. ¿Por qué será? El tema es porque no les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Agárrate, Catalina. Nuevamente Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, o sea, si Papito está ahí con nosotros y ellos saben que está el Señor. O sea, una persona inteligente como Abimelech, que reconoce que hay una persona frente tuyo que es un hijo de Dios, está salvando su vida.
A mí me pasó, y hay entornos que lo saben, que fui despreciado como pastor, como salmista, como hombre de Dios, pero mal. Y murieron esas personas. Pero no es que yo les maldije ni nada. Porque conozco la palabra y ustedes la están conociendo también. Y esto que estamos leyendo pasa en la actualidad. La gente no toma una dimensión. Ustedes la empezaron a tomar ahora porque están conociendo las Escrituras. No logran tomar una dimensión. Y yo al conocer la palabra, yo siempre le advierto a las personas, digo, por favor no hagas eso, no me digas nada, no hagas nada, porque ¿cómo le explica que Dios está con vos? ¿Cómo le explica que eres un elegido de Dios y que es peligroso para el otro que te ataque? Es más, cuando le querés explicar, se te ríen, pero se te ríen en la cara. A mí se me rieron en la cara así. ¡Qué pastor! ¡Qué Dios! Por favor. Como lo hemos visto en los videos, a este presidente que murió cuando maldijo a Israel, desde sus entrañas. Ya saben quién es, lo quiero nombrar. ¿A dónde se le despertó el tumor? En las entrañas. Después de haber dicho esa palabra. Y así un montón de ejemplos. Porque no se puede maldecir a Israel, porque hay una promesa también para ellos, aunque lo hayan rechazado, porque la promesa fue hecha a Abraham en Génesis 2:3. Y esa promesa todavía se mantiene para Israel, y también para nosotros los gentiles que hemos, por añadidura, recibido en la gracia esa bendición. Entonces acá vemos que él dice, Abimelec dice, hemos visto que el Señor está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto. ¿Quieren hacer un pacto? Y no quiere que haya mal entre ellos. Como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, dice, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor, le dice. Tú eres un bendito del Señor. Ahí está el tema. Bendito el Señor. Entonces ustedes, ¿cómo se tienen que sentir? Si alguien quiere sentirse, pone amén. Ustedes se tienen que sentir personas que son benditas del Señor. Benditas del Señor. ¿Cómo bendita del Señor? Personas benditas del Señor. ¿Dónde está escrito eso? Porque eso está escrito. Te voy a leer dónde está escrito. La palabra del Señor dice muy claramente, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Yeshua, que nos bendijo con toda bendición, queridos hermanos. Nos bendijo con toda bendición. ¡Estamos bendecidos! Somos bendecidos en el área celeste, queridos hermanos, es decir, en el ámbito espiritual. En el rango espiritual son personas bendecidas. Miren todo lo que tenía el versículo ese, ¿no? Ahora vamos a leer el versículo 23-24, ¿sí? En el versículo 23-24 que sigue la narrativa, dice, ahora pues, júrame. Hay una palabra ahí que uno dice, ¿qué es esto? Ahora van a entender qué es eso de del jurar. Dice, ahora pues, júrame aquí por Dios. Cuando dice por Dios, no lo voy a decir todavía, lo van a entender ahora en el transcurso. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mis hijos, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Es como decir, bueno, voy a poner el gancho. Eso le está diciendo a Abimelec. ¿Se acuerdan que Abimelec significa, el significado de Abimelec del nombre era mi padre es rey, y significaba, o sea, mi padre es rey, padre del rey, o el rey es mi padre? Eso significaba Abimelec. Ahora, ¿con qué nos encontramos acá en este versículo 23 al 24? Con la importancia de hacer un juramento, venía a ser un pacto, pero con integridad. Personas maduras, que dan su palabra de honor. Y al decir, júrame aquí por Dios, porque a quién respetaba a Abraham, a Dios. Por eso es que cuando uno te impresiona, cuando uno lee Eclesiastés, el último capítulo que es el número 12, y cuando leemos el penúltimo versículo que es el 13, ahí dice que el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. O sea, ¿cuál es el todo del hombre, queridos hermanos?
el temor a Dios. Entonces, queridos hermanos, observamos también acá que es muy importante, queridos hermanos, cuando hablas con una persona y quieres llegar a un acuerdo en alguna área, es muy importante poner todo en manos de Dios y al mismo tiempo tenés que cumplir con lo que pactás. Tenés que cumplir. Pero cuando yo voy a poner ejemplos que ahora van a parecer un poco fuertes, o sea, van a parecer un poco fuerte el ejemplo que voy a poner. Esto lo vamos a encontrar en Mateo. Esto lo vamos a encontrar en Mateo. Disculpen la movida de mesa. Disculpen, pasa que Bebito me está moviendo la mesa y... En Mateo capítulo 5, desde el versículo 33 al 37, dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Dice, no jurarás, pero dice, si no cumplirás al Señor tu juramento. Por eso es que ¿qué le dice a Abimelech? Júrame aquí por Dios, ¿verdad? No jurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera. De repente, los que estudian medicina y le dan el título tienen que jurar después. Cuando uno asume para presidente o miramos en el Congreso, cada persona que va a tomar un cargo jura. Y increíblemente ponen una Biblia y dice, juráis ante estos evangelios. Sin embargo, la palabra dice, no juraréis en ninguna manera. En ninguna manera. Qué impresionante, ¿no? ¿Quién será que está encargado en el Congreso de la Argentina, en esta área, que no sabe estas cosas? Quizá ahora escuchen acá al Milei Doy y hagan caso. Vamos a tener que poner esta nueva ley en el Congreso. O sea, igual, tanto juramento, igual no me roban el boxer porque no sé dónde vivo. Entonces, observamos acá que el Señor dice, no juraréis en ninguna manera. Y agrega que ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y agrega ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. O sea, por más que nos tiñamos la cabeza, después hay que teñirse de nuevo. Te pasa la vida tiñéndote. Qué bueno, dicen los peluqueros, ¿no? Sí, porque si no, no estaría el negocio. Porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar, acá está el tema. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, o sea, lo que es más del sí o del no, procede del mal, dice. Miren qué delicado es cuando uno va a tratar con alguien para hacer un negocio, un pacto, el decir sí, el decir no. O sea, o lo hacemos o no lo hacemos. Sí, bueno, no, pero sí, bueno, no.
Por supuesto, no falta el que dice, capaz que sí, capaz no, capaz que sí, capaz que no, ya agregó algo ahí. O sea, el capaz es que posiblemente vaya a fallar. Entonces acá estos dos hombres tienen un carácter bastante fuerte. Uno es rey y el otro es un hombre de Dios, son profetas, son elegidos. De repente tienen que tratar de que su población esté bien, la población de Abimelech, y también que esté bien Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto de juramento de pacto en el Antiguo Testamento? Cuando uno habla de un juramento, va de la mano en esa tradición como hacer un pacto. Pero en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, que una vez le cité a una persona y no lo creyó y hubo acontecimientos, dice, cuando a Dios haces promesas, que va de la mano, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿qué está haciendo acá Abraham? Es justamente, tiene que cumplir. Y también la tiene que cumplir Abimelech. Y nosotros también tenemos que cumplir en el sí, sí, sí o en el no, no, cuando queremos hacer algo. Y lo tenemos que ejecutar, pero todo eso lo vamos a lograr orando con Dios, buscando una forma inteligente de hacer las cosas. Por eso, cuando llegamos ya al versículo 25-26, acá uno va a aprender cómo resolver los problemas, pero con sabiduría. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Por eso vino el problema. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, es verdad. Ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, el trasfondo de todo ese problema que trajo que lleguen a encontrarse Abraham y Abimelech fue justamente por este tema. El tema es que este hombre no sabía de esto, pero ahí le está diciendo a Abraham. Entonces le está diciendo a Abimelech a causa de un pozo de agua que tus siervos, o sea, la gente tuya, Abimelech, se adueñó de un pozo que yo cavé. Eso es robar pozos de agua, o sea, robarte bendiciones. Eso me pasó cuando yo recién era nuevo, estaba empezando. Había cavado un pozo, que era una congregación, y yo no sabía predicar, solamente cantaba. Y tenía muchas personas, 10 personas predicando, me acuerdo. Yo no predicaba. Pero un día se me reveló el Señor diciendo que yo iba a predicar. Cuando le planteo a este grupo, me dicen, no, querido, vos tenés el don para cantar, no para predicar. Y yo le dije, bueno, o sea, me estaban faltando el respeto y yo era el dueño, o sea, que había cavado el pozo. Y como no sabía predicar, había puesto como 10 predicadores, pero no hacía uno de los 10. Yo quería tener 12. Entonces, un día les dije, me marcó el Señor que va a haber un día en el cual ninguno de todos ustedes va a estar para predicar. Quedó ahí. Pasado un pequeño tiempo, estaba llena la congregación y no había ninguno vino. ¿Qué creen ustedes que yo ya tenía preparado? Mi primera prédica. No me olvido, era Lucas 6, Sermón de las Montañas. Esa fue mi primer prédica. Por supuesto, después me dijeron algunos, pero está bien, te salió todo bien hoy, pero ¿y cómo vas a hacer la siguiente prédica? Desde ahí hasta ahora pasaron 12 años y cada día hago una nueva prédica. Porque nada es imposible para Dios. Menos cuando te subestiman.
Porque Dios puede hacer como quiere y con quien quiere, y estás incluido vos también. Entonces hay que estar atento al llamado, a la voz del Señor. Después se me quisieron adueñar del pozo. Pero como tengo la unción del Señor, me fui de ese lugar y cavé otro pozo, que es el ministerio. Somos de Yeshua, el Salvador. A ese no lo puede quitar nadie. O sea, encima es peligroso si lo quieren quitar. ¿Entienden, queridos hermanos? Por eso, solamente el Señor puede hacer eso. La forma del trato de Abimelech con Abraham diciéndole este conflicto, Dios nos da una sabiduría para solucionar algunos conflictos en el Nuevo Testamento. Y les voy a dar el texto. En Mateo capítulo 18 nos presenta un panorama de lo que puede pasar en la iglesia, lo que puede pasar en tu casa, de lo que puede pasar en un trabajo. Y el Señor nos da la sabiduría para solucionar los problemas. Y dice así, desde el versículo 15 al 17 de Mateo 18. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Punto número 1, ¿cuál es? Primero hay que hablarlo a solas. Hay que hablarlo a solas. Ese es el paso número 1. Yo siempre hago eso. Con una persona que veo que hay, le hablo a solas. A veces me dicen, ¿por qué le hiciste pasar la vergüenza al hermano o la hermana delante de la iglesia? Ahora van a saber por qué. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos al punto número 2. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso es lo que está pasando acá en Génesis capítulo 21. Hay testigos. ¿Sí? Hay testigos. Si no te oyere, dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oyere a ellos, aún delante de los testigos, denúncialo delante de la iglesia. A veces me dicen a mi pastor, hay cosas que no tienen que decir en la iglesia. No, las tengo que decir, pues ya le hablé a sola a las personas. Y si no oyere, dice, a la iglesia, o sea, no respeta ni a toda la congregación, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Y ahí entra el versículo 18, que es muy, muy debatido, que te puedes equivocar, porque ahí dice que todo lo que tú ates o desates, lo que está diciendo, yo te doy, está en vos, lo que quieras hacer la decisión. Si vos le querés pulsar porque ya está por gentil, o la manzana podría que va por el cajón, sacalo, desecharlo, hacer lo que vos quieras. Significa, te doy el poder para atar o desatar. Todo lo que tú hagas en la tierra quedará expuesto en el cielo. Toda decisión que tú quieras hacer. Está hablando ahí, por supuesto, a lo que manejan. Está hablando a los apóstoles. Cómo se tienen que manejar. Que esa misma palabra le había dicho en el capítulo 16 a Pedro, a él solo. Pero después, ahora acá, le está diciendo a todos los apóstoles, incluso a todos los que están escuchando. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo resolver un problema con sabiduría? En Santiago 1.5 dice que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Y en este momento no se está dando la sabiduría. No se está dando esa sabiduría. Muchas veces nos equivocamos y de repente hay un problema con una persona y a veces lo exponemos con otras personas a la vergüenza, o lo exponemos a la iglesia y no está bien. ¿Sí? Tiene que pasar por el proceso del orden según la Escritura. Entonces la persona, cuando vos le decís algo con 2 testigos o lo decís algo delante de la iglesia, la persona ya sabe que le hablaste a sola primero. O sea, por tanto no puede hacer ninguna demanda, no puede emitir ningún juicio ni ninguna crítica. No puede hacer nada, directamente. Todo esto nos sirve como enseñanza. Amén, queridos hermanos. Ahora vamos a llegar al versículo 27 al 30 de Génesis capítulo 21. Yo le explico, ya les dije, cuando yo estuve estudiando todo lo que es el área de teología, estas cosas no me explican. O sea, yo personalmente lo llevo a un terreno más profundo, espiritual, para que les sirva a ustedes en el andar de sus vidas. Y también les sirve para hablarle a otras personas. ¿Sí? Cuando llegamos al versículo 27 y 30 de Génesis 21, dice, y tomó, acá esta parte es muy importante, porque dice, y tomó Abraham ovejas
y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte. Acá hay una parte importante. Acá hay una señal. Y dijo a Abimelec, hasta Abimelec se impresiona por esta parte. Y dijo a Abimelec a Abraham, si no pregunta, ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? O sea, estamos observando que no lo está entendiendo. O sea, hay algo que no le cierra, o sea, no sabe qué está pasando. Y él respondió, Abraham le responde, perdón, ¿qué significa, le dice Abimelec? ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, le dice Abraham, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Claro. Porque se podían adueñar del pozo, podían decir, no, la verdad que Abraham mintió. Vieron que hay testigos. En realidad ese pozo no lo cavó él. Entonces, entra una inteligencia diferente, una sabiduría. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esto? Y ustedes tienen que tomar nota acá. Por eso cuando uno lee el texto dice, ¿qué significa eso? Por ejemplo, mis prédicas en la congregación, cuando las voy a llevar a la radio, son con consignas. ¿Qué significa eso? Que siempre primero le hago pensar a la iglesia. La iglesia, antes de escuchar la enseñanza, piensa, le sale humo de la cabeza cuando vienen a la iglesia. Los primeros 5 minutos le sale humo a la persona. ¿Qué será que quiere? Porque el Señor era así. El Señor se manejaba con consigna. ¿Se acuerdan en Mateo 16 cuando le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Siempre haciéndole consigna. Y acá vemos que, ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Me hierve la cabeza. ¿Qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? O sea, no entiende Abimelec. A mí cuando alguien no entiende, siempre yo le digo que lean Juan capítulo 13, versículo 7 al 9, en donde el Señor le dice a Pedro, lo que no entiendes ahora, luego lo entenderás. Luego lo entenderás. O sea, de que lo va a entender, lo vas a entender. ¿Sí? Entonces hay detalles. Una vez en la consigna, para poner un ejemplo, una de las más fuertes que era, polvo somos y al polvo volvemos, pero que no nos coma la serpiente. Esa era la consigna. En mis primeras prédicas, ¿no? Y una persona se acercó un día y me dijo, nunca la entendí, pero después de haberla escuchado 3 veces, la pude entender, dice. Y bueno, entonces Dios vio que la quería entender y la entendió. ¿Qué significa? Miren, primero tienen que saber esto, que la señal de las 7 corderas, anoten así, es igual, o sea, en el hebreo, el número 7 de 7 corderas es igual al verbo jurar. Así anoten. 7 corderas es igual al verbo del hebreo jurar. Entonces, cuando un hebreo hace esto que acaba de hacer Abraham, está dejando la señal de lo que acaban de hacer, ese juramento, ese pacto. Pero lo está sellando a través de 7 corderas. Abimelec no lo entendía, pero Abraham sí, y su parentela también. Y yo creo que en esta noche ustedes lo están entendiendo también. Creo. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ante los ojos de quién? De Dios y los hombres. Al decir delante de Dios y de los hombres, ¿qué es lo que había hallado Abraham a través de Abimelec? Abimelec es un hombre. Pero algo tenía Abraham. Es como el muchacho ese que a veces aparece, que primero me empezó a retar así cosas y después siguió apareciendo, nunca lo bloqueé y dijo, algo tenés que me caes bien. Gálatas 2:20, ustedes ya saben, que dice ahí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando alguien que es como Abimelec o es un gentil o es alguien que no conoce a Dios y de alguna forma dice, algo tenés, es porque esa persona va a ser salva. Por eso es que en Lucas 19 hemos visto el ejemplo de Zaqueo, del enanito, cuando lo visitó el Señor. Para ir terminando, queridos hermanos, y estoy viendo la hora, concéntrense siempre en la parte final. En el versículo 31 al 32
dice, por esto llamó a aquel lugar Berseba. Otro tema más. Porque allí juraron ambos. ¿Pero qué nombre le pusieron? Berseba. Porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. ¿A tierra de quién? Yo acá, por ejemplo, podía poner pausa y hacer una pregunta a ustedes, como diciendo, bueno, hoy vamos a hacer una pequeña prueba, pero no. Si hubiésemos estado en clase literal con pizarrón y todo eso, sí, pero ahora no. Por el tema de YouTube y todo eso. ¿Qué pasó acá? ¿A dónde volvieron? Volvieron a tierra de los filisteos. Entonces la pregunta es, si volvieron a tierra de los filisteos, ¿de qué lomos, de qué descendencia viene este Abimelech? La respuesta es que los filisteos provienen de Misraín. ¿Quién es Misraín? Misraín es uno de los hijos de Cam. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 9? Cuando maldice al hijo, uno de los hijos de Cam, que es Canaán. Pero Misraín, de esos lomos salieron, ¿quiénes salieron? Los filisteos. ¿A dónde está escrito eso? Que ya lo hemos visto. En Génesis capítulo 10, en el versículo 13 al 14 dice, Misraín engendró a Ludín, a Anumín, a Leabín, a Natubín, a Patrusín, casi me salió Patrusú también, pero no, perdón. Escuchen, ¿de dónde salieron los filisteos? O sea, Abimelech viene de los lomos de Misraín, que es hijo de Cam. O sea, miren todos los acontecimientos más adelante, porque Abraham viene de Sem, del primogénito. Ahora, cuando dice, por esto llamó a aquel lugar Bersabá, que tenemos que saber qué significa esa palabra Bersabá. Y luego más adelante vamos a ver ciertos acontecimientos que cada vez que había un acontecimiento de esta magnitud, de esta característica, le ponían un nombre. Como el pozo de Jacob, por ejemplo, de Juan 4. Como Betel, que lo vamos a ver más adelante en Génesis 28, con Jacob. Llamaron a aquel lugar Bersabá. Entonces del hebreo, que el que anoten así, Bersabá del hebreo es Beersheba, que se escribe B larga, la E, un acento en el aire, así está escrito, la E y la R. O sea, Ver se divide en dos partes. Se divide en Ver y Sheba, así separado. Junto es Beersheba. Pero en la forma que está escrita acá, en la escritura es con dos E, Berseba. Pero del hebreo se escribe separado, Ver Sheba. Entonces, Ver es esposo. Y la palabra Sheba es el número 7. ¿Cómo que número 7? Y sí. ¿Qué significa esas 7 corderas que has puesto? Acá lo empieza a aclarar mal el panorama, parece un rompecabezas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes, queridos hermanos, empiezan a darse cuenta de muchos detalles acá. Ahí está el tema de las 7. Se pone Beersheba, Sheba es 7. Entonces, esposo de los 7. Beersheba significa pozo de los 7 y significa pozo del juramento. Amén. Eso significa en pocas palabras. Después lo escuchan de nuevo en Tito. Y acá llegamos al último versículo, que es 33-34. Y dice, y plantó a Abraham un árbol. O sea, cada texto entra algo simbólico, ¿vieron? ¿Se dieron cuenta de eso? Eso lo hace atrapante. Generalmente leemos la Biblia y estos detalles, ya me lo dijeron, suelen pasar, me pasó a mí, pero yo recuerdo cuando fui a Tucumán, estábamos en una mesa que nos invitaron a comer todo, y tocaron ciertos temas y yo empiezo a explicar ese tema y una persona me dice, yo antes leía la Biblia, pero ahora no la voy a leer. Ahora la voy a leer y la voy a analizar, y la voy a volver a analizar, y la voy a volver a analizar. Dice, está bien, dije yo. Bien. En Génesis 21, versículo 33-34, dice, y plantó Abraham un árbol,
Damirasco en Berseba, el pozo de los 7, el pozo del juramento. Ya saben que Berseba es el pozo de los 7, el pozo del juramento. Y hay algo simbólico con el tema del árbol. E invocó allí el nombre de su creador, de Dios, de Elohim, eterno. Y moró a Abraham en tierra de los filisteos muchos días. O sea, oró en tierra de los filisteos muchos días. Presten atención ustedes, queridos hermanos. ¿Qué es esto espiritualmente para nosotros? ¿Qué significa todo esto? Se lo voy a decir en forma de oración, ¿sí? En la parte final, ya estamos en el horario. En forma de oración, ustedes van a tomar nota de algunos textos en la parte final. Padre Celestial, acá estamos compartiendo la palabra con tus hijos una vez más y te damos gracias por cada revelación, por cada momento. Sabemos que todas las respuestas están en la Sagrada Escritura, no me quiero apartar ni a diestra ni a siniestra, sino ni a pensamiento de hombre, ni a razonamiento personal mío, sino a través de todo lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Abraham plantó un árbol. Cuando uno lee Mateo 5:13, dice: vosotros sois sal en la tierra que pisamos. Vosotros sois sal en la tierra. Y a pesar que Abraham estaba en tierras extranjeras, que no era su tierra, él encontró un lugar para orar y para adorar. Yo ahora, por ejemplo, estoy acá en el barrio El Mirador. Antes estaba en Alto La Ferrere y planté ahí una iglesia. Antes estaba en Farman y planté ahí una iglesia. Antes estaba por la zona de San Alberto, pero también planté un árbol. Soy sal en la tierra que piso y en donde vaya, en donde esté, voy a plantar un lugar para alabar, para adorar. Por eso en Hebreos capítulo 11 el apóstol Pablo dice en el versículo 13 al 16: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyéndolo, saludándolos y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Ellos estaban en otras tierras. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Abraham sale desde el capítulo 11, el último versículo, desde Ur, de los Caldeos. Es un extranjero que Dios le habla y le promete una tierra. Pero cuando anda en esos territorios aparecen los dueños. Empieza a haber problemas. Y Dios respaldándolos para que luego a la generación de los lomos de Abraham reciban por añadidura, después de haber salido del desierto y de Egipto, la tierra prometida, Canaán, que es de los lomos de Cam, del segundo hijo de Noé. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora, ¿nosotros buscamos una patria? La respuesta es sí, y ahora vamos a entender. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de dónde salieron, o sea, ¿de dónde salimos nosotros? Yo salí de Tucumán. Ciertamente tenían tiempo de volver. Representa volver atrás y la verdad que parece que Dios me va a dar lo que estoy buscando, me voy a volver. Pero, dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles, escuchen esto, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, o sea, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Cuando la Escritura dice Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob y mi Dios. Y dice, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado. Y esa ciudad es la que la encontramos en Apocalipsis 21, la ciudad celestial, la que va a descender a la Nueva Jerusalén, con calles de oro, con mansiones, y todo para sus hijos. Ahí vamos a ver a Abraham, ahí lo vamos a ver. Por eso, el Salmo capítulo 92, versículo 13 y 15 dice: plantaos en la casa del Señor, plantaos. ¡Oh! Estar plantados con el Señor en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios,
florecerán. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer, pero si permanecen en mí van a dar fruto, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. 100 años tenía Abraham y fue padre. Estarán vigorosos y verdes, dice. Vigorosos y verdes. Esto es impresionante. Y así uno se siente, pero por la palabra. Para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Pero al decir esta palabra, estarán vigorosos y verdes, el Espíritu me llevó al Salmo 1:3. Que sí lo conocen, pero miren qué diferente es preparar el menú de esta forma, porque va a tener otro sabor. Y dice así: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Salmo 1:3. Pero ahí no termina todo. Cuando uno lee Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, como le pasó a Abraham. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Cómo estará? Verde. ¿Y qué habíamos leído hace un momento? Estarán vigorosos y verdes. ¿Y qué significa una hoja verde? Fotosíntesis, oxígeno. La gente queriendo estar debajo de ti, debajo de tu sala, debajo de ese árbol porque le vas a dar sombra. Si tienen hambre, dará fruto, y si quieren respirar, soplarás aliento de vida. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Cómo termina todo esto? Hemos visto que hoy, en esta noche, el Señor nos está enseñando cómo manejarnos con las relaciones con otras personas. Y hemos observado cómo el padre de la fe se ha manejado con sabiduría e inteligencia para con Abimelech, que lo podía haber matado, sin embargo no. Ni tampoco lo confrontó ni le peleó, pero sí se manejó con la justicia de Dios y con palabras y hechos. Por eso el Señor me dio Romanos capítulo 12, versículo 18, en donde dice: si es posible, queridos hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Abraham no quería guerra. Abraham no quería pelear con Abimelech. Porque Abraham sabía que si Abimelech se ponía en el papel de enemigo con él, iba a ser destruido. Y Abraham no tenía el corazón para decir que sea destruido mi enemigo. Por eso en el mismo capítulo de Romanos 12, versículo 19, dice: no tomen venganza nunca por nadie, mía la venganza yo pagaré. Pero el texto clave está en el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, queridos hermanos, estén en paz con todos los hombres. No sé con quién tendrás problema vos. Tú. Trata de estar en paz con las personas. No conduce a nada estar mal con alguien. No es del agrado de Dios. La Biblia dice que todos los pecados son perdonados. Sin embargo, cuando leemos Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice que si no perdonamos al que nos ofende, tampoco mi Padre te perdonará. Por lo tanto, estamos refritos. Hay que tratar de estar bien, queridos hermanos, con todos. Yo lo bendigo, Padre Celestial, con toda bendición a tus hijos. Que tengan buena salud y que prospere su alma en la presencia. Que sean sal en la tierra que pisan, que sean luz en este mundo. Bendecidos para bendecir. Amén. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, y estamos compartiendo estas enseñanzas bíblicas teológicas que sabemos que hay de muchas bendiciones para todos vosotros. Saludos cordiales también de parte de mi familia, de parte de mi esposa, para todos. Bendecido cada uno de los hermanos. Nos vamos a estar encontrando en la próxima clase. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.